Okay. I'm glad to introduce Dr. Me complace presentar a la doctora Marte Minayov. Ella es profesora del Instituto de Investigación Neural. Ella se enfoca en los mecanismos moleculares del sistema neural, enfocada en los sistemas psiquiátricos y neurales. Perdón, es el doctor Kirill Marte Mayor. Gracias a todos. Contain a lot of zinc as well, right? So I think we should be all set. Thank you very much. Gracias a todos por invitarme. Es maravilloso estar aquí en este evento. Muchas gracias a la comunidad y a los pacientes por el apoyo. Evolution of our thinking about Se ha dado una evolución en cuanto al trastorno de movimiento por GNAO, y hay nuevos conceptos. Seguramente ya han escuchado algunos, pero yo quiero hablar de la forma conceptual. ¿Cómo lo vemos? Hay una evolución de la descripción original. Vemos que los trastornos dependen de las mutaciones que hay, pueden ser epilepsia, trastornos del movimiento, pero hay muchos más estudios y con muchas más limitaciones. Y hay imitaciones que crean cambios en distintos pacientes, hay distintas investigaciones. Este es un ejemplo. Han hecho un trabajo fantástico al resumir basically the stuff los nuevos estudios. Vemos aquí las estadísticas que nos dan la idea de cómo el GNAO es un trastorno del movimiento. El porcentaje de pacientes, 90% de los pacientes sufren de trastornos del movimiento y se está volviendo más frecuencia también en cuanto a la aparición de la epilepsia. in GPCRs for a very long time. So this is Empezamos con estos estudios desde hace mucho tiempo. Esto es lo que hace nuestro laboratorio. mm, Y lo ha estado haciendo desde hace 20 años. Este es un campo en el que yo me siento muy cómodo. Les voy a dar una idea sustancial. Esta es la familia de los transductores. Esta es la familia más importante de los receptores, que puede generar cualquier tipo de señales que se pueden imaginar, y como consecuencia tienen el objetivo para crear medicamentos en el mercado. De hecho, hay ya medicamentos aprobados por la FDA del 30-40%. De hecho, también vemos que hay muchas proteínas, y entonces es una forma muy complicada de entender cómo se transmiten las señales neurales, pero hay algunos componentes. Hay unidades gamma, y luego tenemos la interacción entre el GPCR, y luego se dividen para transmitir las señales. Tenemos el gamma y el alfa transmitiendo distintas señales, y así es como trabaja y funciona. Aquí vemos un esquema más simplificado de cómo se transmiten las señales de los GPCR. Tenemos las señales estimulatorias, que típicamente estimulan la producción inhibitoria o activatoria. and negatively control cyclic AMP production by the cyclase. Y puede también regular el sistema. También hay sistemas regulatorios. Branch of the cyclic. Puede también regular el GAO y el RGS y el S5. Y aquí tenemos el esquema. En los últimos 5 años, casi todos los componentes de este esquema se convirtieron en un componente principal. Ya habíamos hecho algún trabajo al respecto. Tenemos aquí otro trastorno. Tenemos las mutaciones de la C5. Son trastornos del movimiento. Aquí también. GD1. Y muy reciente tenemos una mutación en el G-alfa-A, G-alfa-E. ¿Y cuál es el sistema que regula este equilibrio y la señalización para
ver cómo funcionan los trastornos del movimiento. Aquí tenemos 3 pilares fundamentales para entender el gen A1 y, en mi opinión, participa el GPR, el sistema, luego tenemos la región cerebral y los mecanismos de mutación. Estos son los aspectos principales. Vamos a empezar con el sistema GPCR. Esta es parte de un trabajo no publicado que hemos hecho, en el que presentamos el sistema para evaluar las señales GPCR. Lo hemos desarrollado hace 2 años. Esencialmente usamos las resonancias para estudiar las transferencias y las modificaciones en el G-alfa, empezando con los gamas. Released, it Y una vez que luciferase. So we can basically monitor the breath signal. entonces podemos monitorizar la señal y desarrollar cómo se activan o no se activan los GPCR. Esta es la actividad de perfilación que tiene distintos aspectos, entre los cuales tenemos más de 100 actividades GPCR. Recuerden que hay muchas actividades así de GPCR alfa. La primera columna es la GO. Appreciate from Así que pueden ver a partir de ello un gráfico breve en el que esencialmente el 80% se activa por el geo. Y podemos que el geo no funciona muy bien. Vemos que no afecta solamente un GPCR, sino la vasta mayoría de GPCRs que ya no pueden transmitir la señal. Vamos a pasar brevemente a los mecanismos de mutación. Ya presenté el sistema, es muy poderoso para entender las dinámicas. Podemos empezar no solamente con la activación de las proteínas GPCR, sino también con las transiciones alfa, beta, gamma. Y también vemos la expresión, el perfil el perfil de expresión y las mutaciones, porque las mutaciones tienen una presión para estudiar la propagación de la señal y ver los mensajeros de ellos. Hemos evaluado históricamente las las mutaciones, y hemos hecho una colaboración recientemente en la que hemos analizado las mutaciones en casos españoles. Pueden apreciar que cada uno de ellos nos da muchos fenotipos de función. Tenemos mutaciones en un geo que no son procesadas en el otro para transformar los GPCRs. Tenemos la actividad dominante negativa. Vemos que estamos hablando de la misma cosa, de una actividad tóxica del G-alfa cuando se introduce una mutación que hace que no se pueda transmitir la señal, sino que interfiere con la actividad para activar las unidades, y de esta forma se puede lograr una actividad alfa más normal. Y este es el tipo de ensayo en el que se puede analizar el alfa introduciendo una mutación. Algunas de las mutaciones, como las que han visto, vemos cómo hay una transferencia de señal hacia las unidades alfa, beta, y se llaman mutaciones geromórficas. Aquí vemos cómo las actividades negativas dominantes se manifiestan. Vemos unit, which is essential for the G protein activation. cómo se activan estas actividades para transmitir las señales que son esenciales. En este caso, vemos un déficit aquí en estos casos en cuanto a la transición a la comunicación alfa, beta, gamma. We see a clear evidence Al estudiar estas mutaciones vemos una clara evidencia cómo estamos lidiando con la función para entender las funciones, la complejidad entre alfa, beta para crear la interacción. Así que podemos ver cómo se crea la relación entre la GPCR y activar la función de la alfa, beta. Ya hemos hablado un poco de esto. Vamos a hablar desde la parte funcional, que es nuestra parte, nuestra historia. Podemos ver aquí el efecto dominante negativo y cuantificarlo, porque cuantifica muchos efectos. Y lo que pueden ver
cuando hacen este ejercicio es que la mutación está seleccionada. Vemos un espectro de la actividad dominante negativa y tenemos distintas funciones. Y así vemos una forma tridimensional de ver a cómo las mutaciones en el alfa se dan. Y no se puede ver la gravedad, es cómo las instrucciones de señalización se dan, pero se ven como las mutaciones y cómo los mutantes actúan y se puede cuantificar la medida funcional de cuánto disruptivos son. Y también nos puede ver cómo la poca capacidad de GPCRs puede tener. Y esto nos ayuda a entender muy bien la gravedad y el desarrollo y nos da una correlación. Es una relación decente para observar el sistema a través de ensayos y hallazgos clínicos, pero tenemos distintas métricas para evaluar los ensayos. Cuando estas correlaciones de distintas medidas nos da una buena correlación, la gravedad clínica nos da información sobre el ensamblaje, la interacción beta-gamma, y es fundamental cuando se presenta una mutación en la parte de unión de las unidades gamma. Y esto es muy interesante porque no sé cuántos de ustedes han visto este artículo, pero habla de las mutaciones GNA1. Este es un artículo que nos habla de las unidades alfa como neutralizadoras para en la liberación de las proteínas gamas. Aquí vemos And este trabajo es fundamental porque aquí ilustra 3 imágenes con funciones y relaciones receptivas eléctricas, en el que vemos cómo se hacen los arreglos entre el núcleo y los distintos mensajeros que son esenciales para and la liberación beta-gamma. Y uno de ellos es el ácido glutamático. Vemos la arginina 2,9 y el otro es el lysine 2,3. Estas son las mutaciones más provenientes de GNO y esto es fundamental en cuanto a los trimers para ver los cambios en los beta gamma que son importantes para la patología. Simone ha sido muy amable al introducir este modelo, así que no voy a decir mucho porque esta nos da una idea muy clave, fundamental, porque esto nos habla de la función y del impacto también en modelización del trastorno dominante negativo de GNA1. Este es un modelo muy clásico para estudiar el GNA. Lo ha sido así por muchos años. Habla de hiperactividad y cuando hay muchas funciones hiperactivo, de eso habla. Introducimos un modelo de mutación en el que se trata de realizar el GPCR y vemos lo que no es esencial para el GNA y vemos la pérdida de la función. Aquí vemos un método que se muta el HNOR y termina con que todas las mutaciones se presentan y nos da unos fenotipos claros. Simone habló también de esto, que evalúa la sensibilidad. of the aldicarb, and if you do this, Y también nos habló de la hipersensibilidad de Aldicar, la sensibilidad de Aldicar normal, y vemos los mutantes, que nos habla de pérdida de funciones simplemente, y de hecho se habla de la mutación presente en un alelo y que se mantiene en el estado salvaje, en el tipo salvaje. Y con el tipo salvaje se reduce poco, los gusanos no tienen mucha importancia, pero cuando se introduce un cambio en el segundo alelo, al mantener el tipo salvaje,
podemos ver la misma reacción en la pérdida de sensibilidad del aldicarb, que significa que las mutaciones que estamos evaluando son dominantes negativas. Voy ahora con los aspectos de la región cerebral. ¿Qué vamos a mirar? Lo que vemos es la parte estriada, el striatum, que nos habla de las partes importantes, nos habla de la dopamina como modulador y hablamos de la función de las neuronas. No es que esta sea la única zona relevante para la patología, sino que nos habla de las zonas que están involucradas en el proceso para el momento. Published by now, it's just Tiene la eliminación del GO. Tenemos GAFO usada con panel for the evaluation of the mouse. Tenemos el panel para la evaluación del comportamiento de los ratones con distonia. El movimiento clínico para los ratones. Podemos mirar también la coordinación de las extremidades, cuando va hacia atrás, hacia adelante, el balance dinámico y también el aprendizaje del movimiento. Y aquí llegamos a la conclusión de que son elementos importantes para la evaluación de los criterios en cada uno de ellos. Aquí introducimos virus que tienen sus mutaciones genéticas en un tipo de animal salvaje, de tipo salvaje, y así se expresa tanto de forma directa o de forma indirecta en la columna vertebral. Y así notamos también que hay movimientos coordinados similares entre los dominios y que hemos evaluado. Y es esencial para identificar el efecto dominante negativo en esta patología y el fenotipo. Recientemente, Model for the dominant negative genetic model. And hemos visto distintos modelos dominantes negativos. many of you know in black Vemos la importancia del G203R. Estos ratones no sobrevivieron, así que tomamos una estrategia diferente para desarrollarlos y condicionarlos en cuanto a la supresión. Tenemos un diseño complicado, introducimos una mutación en el 6, en el EX6, que contiene el CDNA, y esto va a aceptar la sustitución, va a ampliar, lo va a unir, va a invertir la dirección en la que introducimos porque es el marcador que lo expresa en la neurona. Con esta modificación, cuando sucede y cuando introducimos el CREP, that is with the same tenemos el modelo para la evaluación luego del CREP. Y esto se va a cortar en la parte de los flux para restaurar la normalidad y ver cómo funcionan las mutaciones. this is very hot of Esto es muy preliminar. Esto es fundamentalmente información de hace 2 semanas. Es muy reciente. Vemos el CRE positivo y negativo. Vemos todas las células que fundamental muestran que podemos crear una nueva combinación genética. Creamos este modelo y así se muestra en todas partes. Esto muestra cómo se fusionaron las células. so but we will magnify this Agrandamos esta región, esta área, y podemos ver el CRE positivo y el CRE negativo. El negativo permanece rojo y aquí podemos ver las células como puntos iluminadas. Y aquí vemos el tamaño y la dimensión exacta de las células que estamos suprimiendo. Hemos ido adelante con más coordinación, abriendo un campo en el que esperábamos ver hiperactividad en el ratón. Para detectarla, lo hicimos así en la prueba. is essentially Y en este
esquema, cómo se ha aprendido y se ha memorizado la actividad completamente en cuanto a los cambios del CRE positivo y del CRE negativo. Y así pudimos evaluar cómo el ratón aprendía una nueva actividad, en este caso, un movimiento motorio. Luego tuvimos distintas líneas para poder cruzar. Cuando cruzamos una amplitud constitutiva cerebral, luego teníamos la presencia excitatoria de la parte frontal cerebral y luego teníamos una parte cerebral inducida para intentar distintos tipos de manipulaciones. También queremos ver el impacto de los mutantes y cómo se pueden generar, y vamos a desarrollar más modelos. Para ello vamos a usar animales para crear estos informes, para hablar de la secuencia. Esto está publicado, voy a ir muy rápido con esto. Vamos a ver los aspectos de la disregulación de CAM, en la señalización de la pérdida de G-alfa. Vemos aquí que es una reproducción más cíclica. Vemos mientras más estimulación, más señalización estimulatoria habrá de GPCR. Y el caso contrario va a causar inhibición. Y esto crea la tormenta perfecta para entender qué es lo que hace el G-alfa. ¿Qué es lo que hace el G-alfa? Es una sensibilidad lo que crea, estimula la señalización GS, la excitabilidad neural y la respuesta adaptativa. Y así podemos entender cómo se produce este ciclo en la generación de respuestas neuronales. Disculpen si superé el tiempo. Gracias a todas las personas que han estado participando en este proceso. Gracias, muchas gracias. Thank you so much. We didn't want to. Muchas gracias. Thank you. This is very interesting and a new. Es muy interesante con este nuevo modelo. Yo sé que es difícil construirlo, como lo has dicho, pero seguramente nos va a dar buenos modelos para el estudio posterior. ¿Hay algunas preguntas? It's marvelous the model you have created. Can you Con el modelo que has creado, ¿podrías recordarnos cuál es la unidad? early Hay una, So RGS-9. no sé si se hace en etapa temprana o posterior. Bueno, el CRE se trabaja sobre un CRE específico. Se considera típico en las pruebas trabajar con el CRE. genes. Hay muchas pruebas que se han hecho, muchos ensayos en la parte genética al respecto, que se hace similar y puede darnos a entender cómo es el desarrollo neuronal para definirlo de forma temprana y entender la ventana de acción que vamos a tener. ¿Hay más preguntas? Puedo preguntarle a usted. Habló de un tejido específico, por supuesto que es muy importante. Espera que haya una alteración específica del tejido en cuanto a la parte transcripcional. Con este modelo es un modelo interesante para cada una de las células y su estudio y cómo funciona en el tejido. Pero usted nos estaba hablando de qué tipo de neuronas son las que están más involucradas. Sí, es un diseño condicional. Es exactamente como lo estás diciendo. Es muy específico en una población de neuronas en el que intentamos y lo tratamos y vemos el impacto de esa población específica. Podemos ir un poco más allá de forma clínica, ah, pero hablar de la biología
específica para entender la conducta y las disrupciones y los trastornos, incluso la participación en las distintas zonas del cerebro. Y creo que esto va a ser enfocado en distintas regiones y no solamente en una. ¿Hay otras preguntas? ¿No? Muchas gracias por tu charla agradable.